a este Congreso de Género organizado por el Colegio de Abogados conjuntamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es un honor para mí poder presidir una comisión que pueda organizar un congreso de estas características y poder brindar una herramienta más a todos los profesionales y efectores que trabajan en la temática, para seguir formándonos, porque uno cuando trabaja todos los días en esta temática de género se encuentra muchas veces con que faltan capacitaciones o formaciones, y la idea de este congreso es justamente tener una mirada interdisciplinaria, no solamente desde el derecho, sino desde otras profesiones, porque la única forma de trabajar esta materia, entiendo yo, es interdisciplinariamente, tener todas las miradas posibles, todos los aportes posibles de distintas formaciones, para poder dar una respuesta efectiva a esta problemática que lamentablemente tenemos hoy en el país y en todo el mundo, como es la violencia de género en su más amplio sentido. Y hoy tenemos la segunda conferencia, tuvimos la conferencia inaugural en el Teatro Coliseo, que contamos con la presencia de la señora Estela de Carlotto. Susana Trimarco, bueno, los que estuvieron presentes se excusó a través de una carta muy cariñosa. Se encuentra en este momento, lamentablemente, esperando las excavaciones de unos huesos que se encontraron, siempre pensando obviamente que pueden ser en esa búsqueda desesperada que ella tiene por su hija y esa lucha que obviamente que nos adherimos y la entendemos. Así que bueno, lamentamos lo que no pueda estar, pero también la entendemos, que ella tiene que estar y siente que tiene que estar en otro lugar en este momento, y por eso la respetamos. Así que en esta segunda conferencia tenemos el honor de recibir, yo ya le dije que la admiraba y realmente es una referente en materia de género, a Diana Elena Mafía. Diana es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre género, subjetividades y conocimiento. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y también es directora del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, esto es en síntesis a qué se dedica Diana. Ella es muy humilde y nos tachó un montón de cosas, pero en realidad su currículum es muchísimo más extenso, pero como es una humilde bueno, ella misma recortó su currículum y eso habla un poco de lo que es ella. Así que bueno, los dejo con esta exposición que para mí, repito, es un honor recibirte acá en el colegio y un placer va a ser escucharte. Y bueno, después si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran hacer un comentario, lo dejamos para el final, ¿sí? Te dejo la palabra, Diana. Creo que sí, si no. Lo debe haber apagado el botón de arriba. El botón de arriba, mira. Ahí va, gracias. Bueno, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de comenzar específicamente con lo que va a ser mi ponencia, quería valorar mucho que estemos acá discutiendo estos temas, que un colegio profesional tenga un área de género específica y que en esa área pueda organizar un encuentro donde podamos hacer intercambios, me parece valiosísimo, y sé que siempre uno ve la foto, pero en la película hay mucho esfuerzo y mucho trabajo invisible detrás, y quiero agradecer todo ese esfuerzo y todo ese trabajo para que estemos acá tan cómodamente, ustedes habiendo tomado café y sentados en estos lugares. Es muy difícil ganar lugares, así que muchas gracias por dejarme participar en este logro y compartir con ustedes. También quiero decir que ayer recibí un mail preocupante, compartí con la coordinación del Congreso, porque era un mensaje vinculado con un problema de acá, del municipio de La Plata. La verdad que es un municipio al que no pertenezco y que no conozco en sus detalles, pero tenía que ver con un conflicto laboral relacionado con áreas de género dentro de la ciudad. Con respecto a eso, quiero decir dos cosas. Por un lado, que aunque la invitación era como hacer un boicot al Congreso, creo que no hay que hacerle boicot al Congreso. Me parece que hay que venir y hay que comprometerse con los temas, y
porque cierto tipo de políticas, como, perdonen que me desvíe un poquito, pero me parece que tiene que ver con cuestiones como la violencia, ¿no? Hemos tenido políticas que yo acompañé, políticas de escrache cuando no había vehículos democráticos y sistemas de control e incluso sistemas judiciales a los que recurrir, y entonces la manera de hacer visibles los problemas era el escrache. Me parece que cuando tenemos instituciones, las vías de escrache pueden ser a veces vías violentas, que tenemos que buscar mecanismos que nos permitan hacer un control muy importante de las políticas de gobierno, porque sí creo que debe haber un problema grave y ese problema merece una mirada de control. Por otra parte, quiero decir que donde hay un conflicto laboral estoy a favor de las trabajadoras, y sobre todo de las trabajadoras que trabajan en áreas de violencia. Siempre están calificadas para hacerlo, pero no reconocidas laboralmente, con la importancia que este trabajo tiene, con el riesgo que significa y con el estrés que significa. En general tienen formas de trabajo precarias, mal rentadas en relación con las responsabilidades, así que en este problema, que es un problema seguramente laboral, mi solidaridad con las trabajadoras. Y sobre todo con las mujeres en situación de vulnerabilidad que son destinatarias de las políticas públicas, porque estos conflictos muchas veces lesionan la posibilidad de que esas destinatarias tengan aquello que tienen que tener, que es un buen sistema de atención a cargo del Estado, porque es una política pública la que corresponde. Entonces, también mi solidaridad con las destinatarias de ese programa. Y luego una tercera cosa que quería decir es por qué elegí esto, que es una visión. Estamos en un colegio de abogados y yo suelo hacer capacitaciones judiciales y dirijo formas de capacitación judicial en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en la Facultad de Derecho. UBA es la Universidad de Buenos Aires, los platenses son muy locales, pero tengo compromisos, sobre todo docentes, mi actividad es fundamentalmente académica, pero elegí algo que, por un lado, es un poquito más agradable como vehículo para ver, porque es más visual, pero por otro lado tiene que ver con una cuestión que va a buscar las raíces que hay en nuestra cultura sobre cierta manera de ver y de conceptualizar a las mujeres. La medicina ha sido en primer lugar, una actividad de una enorme antigüedad. Van a ver que vamos a empezar por 4.000 años atrás, ¿no? De modo que realmente la medicina es muy antigua, aunque nuestra medicina occidental sea, a partir de la modernidad, sea digamos, supuestamente basada en evidencia, pero está basada en evidencia con unas raíces muy profundas, ideológicas, que tienen mucha continuidad. Así que me interesa ver qué pasa con ese lenguaje médico y cómo incide en la medicalización de las mujeres, en la psiquiatrización de las mujeres, pero en la consideración de las mujeres como sujetos que están naturalmente enfermos y desquiciados, ¿no? Y sobre todo porque ese lenguaje, esa conceptualización de las mujeres ha sido hecha en tercera persona. Las mujeres éramos el objeto de discurso, pero no el sujeto, porque no podíamos ingresar a las universidades, ni a las academias de ciencias, ni a las prácticas médicas, prácticamente hasta el siglo XX. Sí, las mujeres que atendían partos, pero sabemos que muchas de ellas en la casa de brujas tuvieron un triste final. De hecho, me enteré que ayer el Estado Islámico asesinó a 2 mujeres acusándolas de brujería, así que evidentemente la idea de que las mujeres somos brujas es una idea que persiste, no solo en lo hogareño, sino también en la cabeza de la justicia muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son nuestras capacidades y nuestras obligaciones? Entonces, bueno, elegí este enfoque, pero no es que nos vamos a apartar del derecho ni de los fundamentos del derecho, sino que vamos a tener otra vía para ver esto. Los revelamos, vamos a ver. Bien. Solo obedece al control remoto, ¿vieron? Este documento es una copia de los papiros de Kahun y de Evers. Kahun y Evers eran 2 egiptólogos que descubrieron unos documentos del 1900 a.C., el cual es un tratado médico
en el cual se habla de cuáles son las enfermedades y los tratamientos que se corresponden. Y en este caso, este fragmento es sobre las enfermedades de las mujeres, porque parece que las mujeres, según los egipcios, cuando nos enfermamos es a causa de lo que ellos llaman la migración del útero. Es decir, el útero de las mujeres migra dentro del cuerpo, se mueve, y según dónde va, es que produce distintas afecciones. Si el útero sube, me da sofocaciones; si el útero baja, me da constipación; si se mueve a la izquierda, me dan palpitaciones; si se mueve a la derecha, me da un ataque de hígado. Entonces, fíjense que la idea de pensar en la migración del útero es la idea de pensar en algo independiente, que no responde a la voluntad del sujeto, que tiene un movimiento propio, y la medicina lo que recomendaba era una medicina sacerdotal, la medicina egipcia. No tenía que ver con manipular el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres no va a ser tocado prácticamente hasta el siglo XIX, sino que la medicina lo que va a hacer es dar recomendaciones, y en este caso la recomendación es un ritual, porque la medicina era una medicina sacerdotal. El ritual consistía en que si yo quiero que el útero suba, entonces lo que tengo que hacer son dos fumigaciones, una a la altura de la nariz y otra a la altura de la vulva. A la altura de la nariz voy a poner unos carbones con incienso, y a la altura de la vulva, porque lo que tengo que lograr es que el útero suba, pero también que se asuste y se vaya de donde está, que está abajo, tiene que subir. Entonces lo atraigo con el incienso, y para echarlo lo que hago es poner también unos carbones, pero allí pongo heces masculinas, y que obtendré de alguna manera, y un ave ibis de cera. El ave ibis era la representación del dios Thor, que era el dios de la guerra, que era un dios muy poderoso y muy masculino. La representación de ese dios y las heces masculinas hacen que el útero se vaya rápidamente hacia arriba, porque es atemorizante. Es decir, el útero es una criatura independiente a la que tengo que persuadir de moverse a un lugar distinto aquel en el cual está produciendo una lesión. Esta es la terapia más agradable. Si tengo que hacer que el útero baje, es al revés, y entonces tendré que tener a la altura de la nariz las heces y a la altura de la vulva el incienso. Así que es preferible, algunos males son preferibles a otros, ¿no? Acá vemos una escena de parto. Este es un grabado griego, es del 600 a.C. aproximadamente. Me interesan varias cosas aquí. Primero, la posición de la mujer para el parto. Ven que está reclinada, sentada y reclinada. Hay dos mujeres atendiéndolas y un hombre atrás que no se sabe si es el padre que está preocupado o el sabio que está meditando acerca de qué es lo mejor para la vida de esa mujer. Pero quienes atienden el parto son otras dos mujeres. La mujer atendida por otras y en posición sentada. Este es un grabado que representa la teoría de los humores. La teoría de los humores es de Hipócrates. Hipócrates era contemporáneo de Sócrates, alrededor del 400 a.C., y representa las sustancias. Según Hipócrates, el cuerpo tiene un equilibrio de humores, de líquidos, y ese equilibrio de líquidos es el que asegura la salud. La enfermedad, en cambio, es lo que él llama plétora, es decir, la acumulación de líquidos. Estar pletórico es estar lleno. Bueno, en el caso de la plétora vinculada con los humores, esta era la enfermedad, acumular líquidos. El carácter, el temperamento de cada persona dependía de cuál era el humor predominante en su cuerpo. A ver si es esto. Sí, me va bárbaro con este aparatito. La bilis amarilla era la bilis de la que dependía la melancolía. El temperamento melancólico tenía que ver con la bilis amarilla. El sanguíneo tenía que ver con la sangre. El colérico tenía que ver con la bilis negra, y el flemático tenía que ver con la flema. Eran las cuatro sustancias preponderantes, y queda en nuestro registro todavía la idea de hablar de buen humor o mal humor. La idea del buen humor o mal humor es la idea de un temperamento que depende de cuál es el líquido predominante en el cuerpo. Ahora, ustedes ven allí un hombre melancólico, un hombre sanguíneo, un hombre colérico, un hombre flemático, y a las mujeres les va según el hombre que tienen al lado. No están viendo una mujer melancólica, una mujer colérica, etcétera, ¿verdad? Porque para Hipócrates, no solo
la cuestión tenía que ver con el humor preponderante, sino también con la naturaleza. Y la naturaleza en varones y en mujeres era diferente. La naturaleza del varón, y esto lo decían tanto Aristóteles como Hipócrates, el varón tiene una naturaleza densa, seca y cálida. Y las mujeres tenemos una naturaleza fría, esponjosa y húmeda. Y como todo el mundo comprende, y Aristóteles explicaba, la racionalidad depende de la naturaleza, por eso las mujeres somos irracionales, porque somos esponjosas y húmedas. En cambio los varones, que son cálidos, tienen un alma racional. Las mujeres tenemos un alma obnubilada por las emociones, por este carácter frío de las mujeres, de la sustancia de las mujeres, de la naturaleza de las mujeres. Esta naturaleza fría, esponjosa y húmeda, imagínense, junten humedad con una esponja y obviamente lo que da es retención de líquido, ¿verdad? Entonces la propia naturaleza de las mujeres hacía que ellas fueran enfermas, por naturaleza, porque su naturaleza era esponjosa y húmeda. Entonces, una naturaleza esponjosa y húmeda es una naturaleza enferma. La enfermedad no viene de afuera, sino que es una enfermedad que está en la propia naturaleza de las mujeres. Hipócrates decía, las mujeres son un ser de desatino, es decir, que éramos locas por naturaleza, por esta cuestión de la acumulación permanente de líquido por nuestra esponjosidad húmeda. La terapia consistía en eliminar líquidos. Para eliminar líquidos necesitábamos a los varones, porque el líquido se eliminaba a través de las relaciones sexuales, porque Aristóteles e Hipócrates pensaban que en la relación sexual se producía semen, tanto las mujeres como los varones producían semen, y que de hecho la unión del semen masculino y femenino era la que garantizaba obviamente la fecundación. Ahí había una diferencia entre Aristóteles e Hipócrates. Aristóteles creía que la mujer aportaba la materia y el varón aportaba la forma, es decir que la mujer aportaba esa sustancia de la cual se iba a componer el ser humano y el varón aportaba el hecho de que fuera humano, porque el embrión humano atravesaba para Aristóteles 3 etapas. Primero una etapa vegetativa, había como 3 niveles del alma, un alma vegetativa que era la propia de los animales. Entonces el alma vegetativa era propia de los vegetales y tenía que ver con la respiración, con la alimentación, con las cosas que son propias de un ser vivo. Entonces en su primera etapa era un ser vivo con las capacidades de un vegetal. Evolutivamente se desarrollaba a partir de esa alma vegetativa un alma animada. El alma animada era la propia de los animales, agregábamos movimiento, por ejemplo, que los vegetales no tienen, pero los animales sí. Era un alma más evolucionada. Hasta ahí siempre la misma sustancia va produciendo, la misma materia va produciendo una evolución. Y finalmente la última alma que va a desarrollarse evolutivamente es el alma racional. El alma racional tiene que ver con las propiedades específicamente humanas, porque el hombre es un animal racional. Entonces, lo que aportábamos las mujeres era la materia, pero la forma racional del ser humano, la forma humana, es lo que aportaba el varón a través de su semen. Esta unidad de forma y materia aseguraba que algo iba a evolucionar desde esa etapa inicial hasta ser un ser humano. Es interesante esta idea evolutiva sobre las 3 almas porque esto influyó en la Iglesia Católica, influyó en la patrística, en los padres de la Iglesia, influyó en la teología de Santo Tomás y San Agustín, y de hecho tanto Tomás como San Agustín aprobaban la interrupción del embarazo hasta el 3er mes porque solo en ese momento es que ingresaba el alma racional. Entonces, interrumpir un embarazo antes de que ese sujeto fuera considerado humano porque tenía alma racional era interrumpir algo que iba a progresar pero que todavía no era un ser humano. Por lo tanto, esta idea evolutiva era una idea que la Iglesia sostuvo hasta mediados del 1800, donde en realidad cambia la posición religiosa, no por el tema del aborto, sino que cambia por el misterio de la concepción de María. Es decir, que si María había concebido al Hijo de Dios, no era respetuoso considerar que primero una lechuga, después un conejo y después el Hijo de Dios. Era mejor pensar que desde el momento inicial era el Hijo de Dios, era divino desde su primer momento. Entonces cambia la idea a esta idea que hoy está mucho más difundida acerca de que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Esto durante casi 1900 años no fue la posición de la Iglesia Católica, lo es en los últimos menos de 200 años,
pero de todas maneras es algo que estaba sostenido teológicamente por estas viejas ideas de Aristóteles acerca de qué pasa cuando se unen el semen femenino y el masculino. Una diferencia de Hipócrates es que Hipócrates considera que para que se pueda producir la unión es necesario el orgasmo, porque es como para un cóctel, uno no tira un ron y arriba, ¿no?, sino que tiene que mezclar. Bueno, la idea es que el orgasmo permitía que se amalgamaran esas sustancias y produjeran un buen embrión. Culturalmente ganó Aristóteles y se consideró que era perfectamente prescindible el orgasmo femenino para poder procrear y por lo tanto no tenía la menor importancia. Acá vemos una representación este es un manual de ginecología donde se ilustran posiciones complejas durante el parto, ¿no? Si hay acá alguien que se dedique a obstetricia, verá que estas posiciones siguen siendo posiciones donde el parto es difícil. Hay dos cosas que me interesa señalar en este grabado. Una, que como verán, el feto es un adulto pequeñito, ¿no? Es decir, la idea de que la forma humana es forma humana desde ese momento en que ingresa el alma racional hace que no se piense en ese feto como algo que no es un humano de otro tamaño. A tal punto es fuerte esta idea de la forma que esto es del siglo IX más o menos después de Cristo, pero cuando se comienzan a usar, y no se hacían disecciones, no se hacían no se podían abrir cuerpos por motivos religiosos, por eso una de las cosas que ustedes van a ver allí es el útero. El útero tiene dos cuernos, ¿ven? Bueno, nuestros úteros no son bicornes. Los úteros de los ratones, de las ratas son bicornes, pero los de los seres humanos no. Entonces, esta representación, recordemos la idea de una criatura independiente dentro del cuerpo de la mujer. Platón, siglo IV antes de Cristo, Platón decía que había tres almas en el cuerpo humano. El alma racional, que estaba alojada en la cabeza, y era el alma que nos permitía la contemplación y las ideas abstractas, era el alma de los filósofos. Por eso cuando él organiza la República y da los lugares sociales que cada uno tiene que ocupar, porque cada uno debe ocupar aquello para lo que está preparado por su propia alma predominante, por sus propias virtudes. Entonces, quien tiene esta virtud del pensamiento abstracto, de la contemplación, debe ocupar el lugar de mando. Él habla del filósofo rey en la República, y que él sea filósofo pone un poco en sospecha esta distribución de roles, pero es otra cuestión. Pero la idea del filósofo rey es quien ve la verdad, quien puede ver la verdad, quien puede ver las ideas en su pureza y no las copias imperfectas que están en la realidad, es quien es capaz de guiar al grupo humano, de guiar a la sociedad. Por lo tanto, el filósofo tiene que estar en ese lugar donde puede decirle a los demás lo que tienen que hacer, porque ve algo que no todos están capacitados para ver, porque tiene alma racional y puede contemplar las ideas abstractas. La segunda es el alma irascible, que está alojada en el pecho. El alma irascible tiene que ver con el valor, con el arrojo, con la valentía, con la audacia, y es el alma de los soldados. Entonces, Platón le da a quienes tienen alma irascible la función de ser los custodios de la ciudad, porque esa alma les da esas capacidades y esas virtudes. Y la peor de todas es el alma concupiscible, que es el alma que está alojada en el abdomen. Platón, así como el mundo superior es más valioso que el mundo inferior, el mundo de las ideas es más valioso que este mundo imperfecto en el cual vivimos, la idea de la espacialidad generaba una jerarquía. Y es un poco herencia de Platón pensar que lo alto es superior a lo bajo, ¿no? Entonces el alma racional era más valiosa que la irascible más valiosa que la concupiscible. La concupiscible tenía que ver con algo que para Platón justamente era la antítesis del valor de las ideas abstractas, que era la materia. Cualquiera que tuviera contacto con la materia tenía esta alma, el alma concupiscible. Los mercaderes, por ejemplo, porque tenían contacto con el dinero, los artesanos, los labradores y todas las mujeres. Todas las mujeres tenían alma concupiscible. Es decir, que la idea de las tres almas y de las diferentes funciones tiene que ver con una naturaleza en la cual nuevamente las mujeres por naturaleza somos puestas en el lugar
subordinado. ¿Por qué las mujeres teníamos todas alma concupiscible? Porque según Platón estábamos dominadas por nuestro útero. Y nuestro útero, decía Platón, es como un demonio dentro de otro demonio. Es como una criatura poseída del deseo de hacer niños. Era algo incluso amenazante, por eso Platón no quería acercarse a ese lugar amenazante. La idea entonces del útero como un demonio, y esta idea del útero bicorne, no observado en la realidad, sino producto de esa idea previa, de esa ideología que me decía el ser humano está contenido desde el momento en que ingresa el alma racional y por lo tanto es un humano pequeñito, aunque la percepción fuera otra, la ideología dictaba que ese útero era un útero bicorne porque había algo demoníaco dentro del útero femenino. Dicho sea de paso, útero en griego se dice histeron. Histeron es la raíz de histeria y la idea de que todas las mujeres estamos dominadas por el útero obviamente está en la base de la frase son todas histéricas. Este es el juramento hipocrático que durante mucho tiempo estuvo separado de la religión, como dos actividades diferentes, la medicina y la religión. Pero se empezó a enseñar medicina en los conventos y en un momento determinado, en el siglo XIII, el propio juramento hipocrático se hacía a través del Vaticano y por eso tenía la forma de una cruz. Acá hay una forma diferente de estigmatizar a las mujeres. Una manera de estigmatizar a las mujeres es decir, son inferiores porque son diferentes. Otra manera de estigmatizar a las mujeres es decir, hay un universal y ese universal es el masculino. Y ni siquiera menciono a las mujeres, no las veo, no las miro y si alguna aparece, al compararla con ese universal va a aparecer como errática, como defectuosa, como disminuida, como incompleta, etcétera. Acá lo que tenemos es un grabado que muestra los puntos de acupuntura, los puntos adecuados de acupuntura, pero solo están mostrados en cuerpos de varones. Esto pasa mucho en la medicina, se experimenta con varones. Y si después las mujeres no respondemos a los tratamientos donde se presupone que nuestro cuerpo es idéntico, dicen, bueno, lo que pasa es que está desviado por las hormonas. Los varones también tienen hormonas, no es que solo nosotras tenemos hormonas. El asunto es que si yo universalizo alrededor de un cuerpo y después miro los otros como cuerpos desviados, no estoy haciendo una distribución justa de cómo debe hacerse un diagnóstico. Esto pasa, está muy estudiado, por ejemplo, en enfermedades cardíacas con maneras de diagnóstico que obedecen a las formas en que esa enfermedad se expresa en el cuerpo de los varones y cómo son subdiagnosticados los infartos de mujeres, no solo subdiagnosticados, sino despreciados como malestares difusos, porque en las mujeres se expresa como cansancio, como desgano, como cosas que los médicos dicen, bueno, es un malestar difuso, no le pasa nada, tiene demasiado tiempo libre y entonces está muy pendiente de sus desganos y sus malestares personales, pero no se diagnostica como infarto y por lo tanto es muy frecuente que esto entonces perjudique a las mujeres. Esto en enfermedades cardíacas está muy estudiado. La universalización del cuerpo del varón como un cuerpo humano y donde solamente voy a hablar del cuerpo de la mujer durante el embarazo. Yo estudié medicina, también en la década del 70, hace muchos años, pero el atlas que usábamos era todo cuerpo masculino, solo aparecía una figura femenina cuando había que hablar de los órganos reproductivos, porque son solo para reproducirse, y ese era un útero con un feto adentro, es decir, los órganos reproductivos lo eran en el momento en que la mujer estaba gestando, si no era igual que un varón todo el resto del tiempo, y claramente la medicina no es así. Acá hay una representación nuevamente, de un parto de una mujer. Tengo varias porque quiero que saquemos algunas conclusiones en relación con esto, porque el parto solo nos ocurre a las mujeres. No estamos hablando de algo que puede ocurrir en los cuerpos de varones y mujeres. Hay cuestiones, menstruar, parir, gestar, lactar, abortar, hay cosas que solo nos ocurren a las mujeres. Si alguien tiene que dar testimonio de qué se siente, cómo es, qué significa y cuándo una mujer está cómoda, somos las mujeres. Es nuestro discurso el que debería pesar en esta experiencia que es exclusivamente femenina. Acá vemos el parto con la mujer sentada,
otras mujeres atendiendo el parto, lo mismo que los siglos anteriores, esto es del siglo XII aproximadamente. Lo que está haciendo, ven que hay una mujer que con la mano le está introduciendo algo en la vagina a la parturienta, le está poniendo semillas de coriandro. El coriandro es una semilla que da es la semilla del, ¿cómo se llama esto parecido al perejil? Cilantro, es la semilla del cilantro. Lo menciono porque el perejil es usado muchas veces en los abortos clandestinos, ¿no? El tallo de perejil tiene esta propiedad de generar contracciones. Bueno, siglo XII, las mujeres le están poniendo unas semillas de cilantro y hay una aclaración arriba diciendo que deben estar muy poco tiempo porque generan contracciones muy fuertes y pueden generar entonces un prolapso, un problema durante el parto. Bueno, ahí dice que se arrojen las vísceras junto con una cosa medio truculenta. Pero lo cierto es que ya la idea del uso de semillas o del uso de plantas era parte del saber de las mujeres. Las mujeres van a ser perseguidas luego precisamente a causa de esos saberes. Acá tenemos en cambio las enfermedades de los varones. Las mujeres somos enfermas por naturaleza, a los varones las enfermedades les vienen de afuera, les vienen de heridas de guerra en general, de situaciones a las que se exponen, y acá están los atlas de lo que les pasa a los varones y son las lastimaduras que tienen de las cachiporras, las espadas, los cuchillos y todas esas cosas que usan como armas y de qué manera entonces deben ser curados, ¿no? Acá tenemos a la derecha una buena representación de un útero y un feto por nacer. Este es un dibujo de Leonardo da Vinci. Tenía un poco mejor idea, a pesar de que él cometía este delito de abrir cuerpos clandestinamente, una cosa que la Iglesia tenía prohibida. El resultado era saber perfectamente cómo era la forma humana, cómo era la naturaleza humana. Y el que hay a la izquierda, fíjense, hay varios detalles. Y por un lado hay una mujer atendiendo el parto, varias mujeres en realidad, una que está específicamente recibiendo el bebé y dos que están sosteniéndola, la mujer parturienta, y ven que atrás en la ventana hay unos hombres mirando las estrellas. Esos eran los sabios, es decir, las mujeres atendían el cuerpo de la mujer, la tocaban, atendían su parto, y los varones hacían una lectura de los astros para analizar cómo iba a ser el destino de esa criatura a través de ese movimiento de los astros. Esos eran los hombres sabios en ese momento, pero los médicos no tocaban a las mujeres. Yo dije que estos saberes vinculados con la reproducción y el parto habían sido pagados duramente, lo fueron durante los siglos XIV, XV, XVI, en todo el periodo de Casa de Brujas. Ustedes saben que la Casa de Brujas fue parte del programa de la Inquisición. La Inquisición tenía un manual específico bueno, tenía varios manuales en realidad, tenía varios, pero hay uno que se llama Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas que habían hecho los monjes dominicos a pedido del Papa, y ese era el manual que estaba como más legitimado, a pesar de que muchas iglesias tenían, muchas zonas, digamos, muchas parroquias tenían sus propios manuales de reconocimiento, de persecución de brujas y sobre todo los mecanismos de interrogatorio, porque eran mecanismos de tortura. Entonces, el Maleus Maleficarum indica los métodos de tortura que hay que usar para que las brujas confiesen. Algunos de esos métodos de tortura daban un resultado inevitable. Por ejemplo, tirar a una mujer al agua. Si esa mujer era bruja, iba a flotar, porque iba a tener la tiraban con piedras y con lastres, ¿no? Si la tiran al agua y flota es porque tiene poderes mágicos por los cuales se puede mantener a flote. Pero si se hunde, es inocente. Ahora, si flota, la queman porque es bruja, y si se hunde, se muere igual ahogada. No había mucha posibilidad de que la mujer se salvara. Los mecanismos no eran mecanismos muy amables en relación con el derecho de defensa, ¿no? Parte de lo que estamos viendo es un exorcismo, y en ese exorcismo sale un demonio de la boca de la bruja, porque parte de la idea era que las mujeres hacían pactos con el demonio, y eso se revelaba en que decían muchas malas palabras. Les aviso, chicas, porque si vuelve la Inquisición es bueno que nos tenga preparadas, ¿no? Decir muchas malas palabras era un signo de que teníamos el demonio adentro, y entonces todas esas malas
las palabras salen cuando hay un exorcismo. La casa de brujas, hay distintas cifras con respecto a cuál es la cifra de mujeres muertas, se calcula 9 millones de mujeres. Había algunos hombres también. No es que solo eran mujeres, pero era un porcentaje pequeñísimo en la cantidad de varones que se fueron considerados brujos y fueron muertos. Lo que se criticaba era algo que llamaban aquelarre, es decir, la reunión de brujas en el bosque, donde se hacían rondas en formas circulares, algo que el movimiento feminista de los 70 retomó con la práctica de la witchcraft, ¿no? La práctica de considerar positivamente esta condición de brujas y decir, sí, somos brujas y vamos a realizar todos aquellos rituales que se nos atribuyeron como negativos y le vamos a dar un signo positivo. Vamos a tener un ritual, nos vamos a juntar, vamos a hacer una ronda, vamos a sacralizar ciertos objetos, vamos a retomar ciertos saberes, sobre todo saberes sobre los cuerpos. En ese momento había en Europa problemas muy graves de población, con las pestes y con las guerras. Y por el momento las repositoras de la población son las mujeres. Entonces, tanto en el fin del medioevo como en el principio de la modernidad, por distintos motivos, porque se necesitaban para la guerra o porque se necesitaban campesinos y obreros, las mujeres éramos necesarias para prácticas que tenían que ver con el cálculo de población. El hecho de que ciertas mujeres tuvieran saberes que permitía que fueran otras mujeres autónomas en relación con su voluntad reproductiva era una amenaza para los estados que veían parte de su fortaleza en la cantidad de población que podían calcular, tener y reponer después de pestes, guerras o algún tipo de catástrofes que hiciera que no se contara con lo que necesitaban para el trabajo, sobre todo el trabajo en el campo. Entonces había que controlar esos saberes y había que controlar esas mujeres, y esta es la explicación materialista de las casas de brujas. La explicación ideológica de la casa de brujas tiene que ver con extraerles esos saberes y sacarles esa posición de poder dentro de la sociedad. Siglo XIX, finalmente los varones tocan a las mujeres de manera muy directa, los médicos comienzan a hacerse cargo de la obstetricia, de la ginecología y la obstetricia. Es la última especialidad que entra en la Facultad de Medicina, es decir, cuando los saberes salen de los conventos, se secularizan porque aparecen las universidades en Europa y las academias de ciencias, esos saberes se masculinizan, porque en las universidades las mujeres tenían prohibido el ingreso, en las academias también tenían prohibido el ingreso. Ahora, toda la atención de salud sexual y reproductiva seguía feminizada porque esta cuestión de no tocar el cuerpo de las mujeres era una cuestión que no se había roto todavía, pero se modifica en fines del siglo XVIII, siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa, se masculiniza la atención de la salud sexual y reproductiva. Los varones curaban con métodos de ciencia empírica. Acá vemos un médico que le está curando a esta mujer el mal de amores, y como corresponde, para curar el mal de amores le toma el pulso, porque es muy relevante, ¿no es cierto? No le da consuelo, mira el reloj y le toma el pulso. Acá hay una visita médica también, la mujer embarazada va a recurrir al saber de un varón, el relato, ¿no? La medicina a través del relato, las indicaciones que muchas veces la terapia se le aplicaban las propias mujeres. Acá también un hombre muy inteligente que está pensando cómo curarle el mal de amores. Me parece que el mal de amores era algo muy habitual. Creo que acá en La Plata no sufren mal de amores, ¿no? Están muy emancipadas las mujeres. Sí. No sufren directamente. Miren qué bueno. Acá tenemos un grabado un poco irónico, ven que dice man midwife. Midwife, todo junto, es el nombre de las parteras en inglés, pero midwife queda como medio esposa, ¿no? Un hombre medio esposa. Está dividido la figura entre un aspecto femenino y uno masculino. Resulta que en el siglo XVIII una de las cosas que ocurre es que al entrar la especialidad de obstetricia es que va a haber parteros, varones, y se pone incluso de moda entre la nobleza que los partos los atiendan varones. Entonces ahí aparece, fíjese que la mujer lo que tiene como instrumentos es agua caliente, trapos, no tiene muchas cosas con las cuales atender los partos. Son los partos que incluso muchas veces las formas de atención de partos naturales, etcétera, todavía se trabaja con cosas muy básicas. Mientras que ven que a la derecha, donde está
a la izquierda, donde está el hombre, ven que están en la pared colgados unos instrumentos, hay forceps, los forceps se inventan en ese momento, y resulta que en Inglaterra, de donde es este grabado, las parteras tenían una organización y hacen una demanda a la universidad para que las dejen participar en los cursos para poder utilizar esos instrumentos que habían inventado. Y la universidad le dice que no pueden ingresar mujeres, es decir, que ellas son separadas, teniendo el saber de atención de los partos, son separadas de una instrumentalización y una tecnificación de los partos. Entonces ya no es una mujer atendiendo a otras mujeres, mujeres que han parido o que van a parir atendiendo mujeres que han parido o que van a parir, sino que aparecen varones que no han parido ni van a parir, con una instrumentalización, una mediación, una tecnificación de la atención del parto. Acá este es un grabado árabe, me interesa por dos cosas. Ustedes ven abajo una escena donde nuevamente la mujer está sentada, la mujer que va a parir, atendida por otras mujeres. Pero ven que arriba hay un varón atendido por varones, también entre almohadones. Bueno, la práctica era que para acompañar a su mujer, el varón también hacía un trabajo de parto y era atendido, se sofocaba, etcétera, ¿no? Eran como los cursos ahora que se agitan, respiran y nos acompañan haciendo un poco de pujo, ¿no? Y todo eso lo hacían los árabes. En una habitación aparte estaba el hombre haciendo su trabajo de parto y la mujer haciendo el suyo. Y me interesa también porque este es un grabado árabe, entonces se ven los genitales de la mujer, cosa que en los otros grabados ustedes habrán visto que en ninguno se ven los genitales. O sea, el modo de mostrar o no mostrar el cuerpo también es algo revelador, ¿no? Este es otro grabado irónico y tiene que ver con el uso del corset. El uso del corset en el siglo XIX generó todo tipo de malestares y de problemas en las mujeres. ¿De qué manera una imposición que tiene que ver con la moda y un estereotipo de cuerpo puede generar en las mujeres algo que afecte su salud? Algo que es absolutamente contemporáneo. Bueno, acá aparecen estos demonios tironeando para que ella tenga esa cintura, que es la que se supone que debe mostrar. Pero fíjense... Uy. Fíjense, ahí hay una fotito, ¿llegan a verla? Un cuadrito, donde está ella misma, miren el vestido amarillo, ¿no? Ella misma, pero regordeta, tomando vino, o sea, esa es la señora. Después le pusieron el corset y los demonios la tiranean para todo lado, se llama cólico el dibujo y claramente no está cómoda, ¿no? Este se llama manía y tiene que ver con la psiquiatrización de las mujeres. Como fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece el encierro, aparece esta consideración de las mujeres como sujetos que deben ser aislados y deben ser, se les debe aplicar una terapia, como sujetos que están fuera de la normalidad. Por supuesto la histeria, pero en este caso la manía, psiquiatrizados e institucionalizados. Este es un grabado japonés y tiene que ver con la evolución, se lee de derecha a izquierda, como se lee, y va cada mes de embarazo señalando cómo progresa el feto, y en la mano tiene una flor que se corresponde con cada mes del año, enero, febrero, marzo, hasta octubre, que es cuando ya está en condiciones de parir. Me parece un grabado muy hermoso, pero donde el cuerpo de la mujer ven que apenas va sufriendo el tamaño en la evolución de ese feto y por lo tanto en la inmovilización de la mujer, ¿no? Este se llama morfinómana y también tiene que ver con algo de los estigmas de principios del siglo XX sobre las mujeres de la mala vida, las mujeres que si están en el ámbito privado son mujeres domésticas, encerradas, pertenecientes a un varón, pero si están en el ámbito público son propiedad colectiva de cualquier varón. Las mujeres se supone que están en el vicio, aquellas que están en lo público. De hecho, la expresión mujeres públicas es una expresión que tiene que ver con mujeres disponibles para todos los varones. Carol Payman, una politóloga australiana, tiene un libro que se llama El contrato sexual y dice que
¿Cómo es que las mujeres ocupamos el lugar de lo privado y el lugar doméstico y el lugar de la reproducción? Y dice, bueno, porque previo al pacto social, donde se dice los varones van a ocupar el lugar de lo público y el Estado, las mujeres el lugar de lo privado y la familia, los hombres van a hacer el trabajo productivo, las mujeres vamos a hacer el trabajo reproductivo, y va a ser nuestra obligación y va a estar en nuestra naturaleza, porque los varones son racionales, tienen capacidad de universalización, abstracción y objetividad, las mujeres somos emocionales y tenemos una tendencia hacia lo particular, lo narrativo, lo subjetivo. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que quedar en casa cuidando y los varones tienen que salir a lucharse la vida en el ámbito público y ser los proveedores económicos. Esta idea de a quién le toca proveer económicamente y a quién le toca cuidar todavía está en la mente y en la práctica de muchos efectores de justicia. Y la idea de que eso está en la naturaleza nos perjudica como mujeres porque nos hace pensar que es nuestra obligación y no, si es por naturaleza no vamos a considerar la posibilidad de distribuir equitativamente las tareas de cuidado. Y también nos perjudica porque no vamos a eliminar algo de nuestra naturaleza cuando además compartimos funciones en lo público, por ejemplo, trabajando. Entonces, a nuestro trabajo productivo se le agrega un trabajo reproductivo de nuestra propia fuerza de trabajo, pero también de otros sujetos de cuidado que podrían perfectamente cuidarse a sí mismos, porque el cuidado es una obligación que correspondería a todos los seres humanos, porque todos necesitamos cuidado. Necesitamos cuidado en los primeros años de nuestra vida porque no podríamos sobrevivir, necesitamos cuidados cuando estamos enfermos o cuando estamos discapacitados o cuando somos ancianos, y esa responsabilidad sobre el cuidado tendría que ser una responsabilidad de toda la sociedad. No tendría que estar ni privatizada y considerar que solo le corresponde a cada hogar resolver las tareas de cuidado de un hogar, ni feminizada, porque no solo nos corresponde a las mujeres hacer esas tareas de cuidado de quien está enfermo, de quien no puede valerse por sí mismo, etcétera, ni mercantilizadas. El único método para salirnos de esa obligación de cuidado no puede ser contratar en el mercado a otras mujeres, porque mercantilizándolo para algunas será accesible y para otras no va a ser accesible, e ideológicamente sigue siendo presuntamente una obligación y una naturaleza de las mujeres de dedicarse a reproducir esa fuerza de trabajo y hacer tareas de cuidado. Por eso cuando pensamos una política pública, pensemos una política pública que no estigmatice a las mujeres en las tareas de cuidado. Si yo doy un subsidio para que las mujeres se queden en su casa cuidando a sus hijos y haciendo la merienda, y considero que por ser mujeres pueden tener ese subsidio en lugar de tener que salir a trabajar en un trabajo descalificado, etcétera, esa posibilidad se la tengo que dar a varones y a mujeres. Yo fui defensora del pueblo y vino un varón a demandarme que él quería tener un subsidio para cuidar a sus hijos y quedarse en su casa haciendo la tarea con ellos. Y decía, ¿por qué ese subsidio es solo para mujeres? A mí, decía, me dieron un plan para jefe de familia, para jefe de hogar desocupados, y el plan me obliga a ir a limpiar los baños del departamento de policía. Yo preferiría estar en mi casa con mis hijos. Entonces, ¿ese varón no merecería la posibilidad de tener a su cargo tareas de cuidado? Pensar que estamos fortaleciendo a las mujeres cuando les damos un subsidio para jefas de hogar que las obliga a quedarse en su casa reproduciendo lo doméstico es un arma de doble filo. Invito a que pensemos estas cosas, ¿no? Y que pensemos que esa idea de mujer pública, lo que decía Carol Paitman es, en ese contrato sexual se decidió que cada varón es propietario de una mujer y de sus hijos. Hoy me comentaban que en Inglaterra, hasta principios del 1900, matar a una mujer o secuestrar, robar a una mujer o violar a una mujer era un delito contra la propiedad. Era como llevarse la maceta o robarle una vaca. Y no está mal pensar en robar una vaca. Pensemos que la ley de trata, cuando tuvo su primera versión, le daba una penalidad a quien secuestraba mujeres para obligarlas a la prostitución de 3 años, que es la mitad que el delito de abigeato. O sea que yo me puedo secuestrar a 2 mujeres por el mismo cargo que robarme una vaca. Ese es el valor social. Cuando pensamos en la proporcionalidad de las penas, pensemos cuál es el valor social de una mujer. Estaban haciendo una ley de femicidio en Paraguay y me cuentan que estaban dando una penalidad de 4 años. Matar un yaguareté, como es un animal en extinción, tenía 8 años de penalidad. Entonces,
la proporcionalidad de las penas no implica estar a favor de la penalización de los derechos, de usar la ley penal como promotor de derechos, pero debe haber una razonabilidad en las proporciones, ¿no? Y lo que decía Peyman es, bueno, cada varón tiene como propiedad una mujer y hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Esas son las mujeres que están en prostitución. Son la propiedad colectiva de todos los varones, no son mujeres libres. De ninguna manera podemos considerar que hacen un contrato libre de trabajo. Hay varones que pueden considerarse dueños de su mujer, y esto es origen de muchos casos de violencia y muchos casos de femicidio. Era mi mujer, no va a tener relación con otro, no va a ser de otro, etcétera. Y hay un pequeño conjunto de mujeres que da signos de estar disponibles. Cuando una mujer es violada, le van a preguntar cómo estaba vestida, dónde estaba, qué hora era, si había ido sola, es decir, dio signos de pertenecer a ese pequeño conjunto de mujeres disponibles, o ella tuvo a su cargo la función de recato, de dar un signo inequívoco de que ella es mujer privada y no mujer pública. El recato es la obligación de las mujeres, porque la presunción es, un varón tiene una sexualidad irreprimible, hay que darle signos muy claros de que no estamos disponibles, porque si no, el señor, donde ve algo a 37 grados que se mueve, es un blanco sexual. Yo creo que para los varones es irritante y debe ser ofensivo considerar que no pueden controlar su pulsión sexual. No creo que sea algo meritorio. De hecho, parte del control sobre cómo se produce las condiciones de masculinidad, el aprendizaje de las condiciones de masculinidad, tiene que ver con no ser selectivo. Un varón selectivo es sospechoso en su masculinidad. Entonces, pensar qué estereotipo tenemos de lo masculino y de su sexualidad, y qué estereotipo de lo femenino y la sexualidad, y pensar que este pacto sexual previo al pacto social hace que las mujeres estemos en lo público como un terreno ajeno y que cuando estemos bajo sospecha de dejar de ser mujeres propiedad privada para pasar a ser mujeres propiedad colectiva. No tenemos en esta alternativa la posibilidad de ser autónomas y dueñas de nosotras mismas. Si queremos una prueba de que no podemos ser autónomas y dueñas de nosotras mismas, allí está esperando en el Congreso el debate, no digo la sanción, el debate sobre completar la despenalización del aborto. Avanzamos hacia el siglo XX. Esta es una pintura posterior a la Primera Guerra Mundial, años 30 más o menos. Se llama Hospital de Campaña y ya vemos la función diferencial del trabajo. Los varones son médicos, las mujeres son enfermeras. Las mujeres hacemos la tarea de cuidado, los varones las tareas de diagnóstico. Quien tocan los cuerpos son las mujeres. Los varones diagnostican y establecen cuál es la terapéutica. Con esta masculinización aparece otra forma de parto. Esta es una pintura de los años, fin de los años 40, o sea, bien entrado el siglo XX. Ya totalmente masculinizada la práctica de atención de partos, ¿no? La medicina. Vemos por primera vez la mujer en una camilla. Todos los partos anteriores que hemos visto eran partos reclinadas, sentadas, en una posición que las mujeres elegían para estar cómodas durante la situación de parto con otras mujeres. Ahora la mujer es obligada a acostarse en una camilla, acá no está, pero al menos a mí me tocó que me ataran las manos y los pies en unos estribos, era como una camilla de tortura, era un poquito traumatizante, ¿no? Una cosa bastante siniestra, que te aten las manos y los pies y te pongan una camilla metálica, al menos a mí, que pertenezco a otras décadas. Acá vemos la situación de parto con la mujer acostada por primera vez. ¿Acostada para comodidad de quién? Para comodidad del médico. A la obstetra le pregunté ¿por qué me atan las manos y los pies, las piernas? Y me dijo, porque de esa manera podemos mantener una posición más cómoda. Y le digo, ¿más cómodo para quién? Para mí. Me dice como diciendo, ¿quién tiene que estar cómodo en esta situación? Vos apenas sos la que va a parir, ¿no? Bueno, me interesa por un lado mostrar esto. A mediados del siglo XX aparece este parto en camilla como la forma estándar de parir. Yo insistí mucho en la ciudad de Buenos Aires durante 5 años que fui defensora del pueblo, para que se permitiera que las mujeres parieran en la posición que elijan, porque había habido una migración muy grande de mujeres bolivianas y ellas pedían parir en cuclillas y los hospitales no las dejaban. Entonces
Había toda una campaña por el parto humanizado que permitía estar con una persona de confianza, bueno, todo lo que implicaba parto humanizado, pero además esta posibilidad de elegir la posición durante el parto. Tenía que ser una decisión de la mujer, era un derecho de la mujer decidir cómo parir. Insisto, es una experiencia solo de mujeres, me parece que a veces, ¿qué cosa es un parto? Está en un libro de obstetricia que no escribieron las mujeres, ¿no? ¿Es eso un parto? ¿O es la experiencia que las mujeres podemos transmitir, expresar, consolidar colectivamente? ¿Qué es un parto? ¿Es lo que describe la medicina? Me interesan estas dos cosas. La heterodesignación, es decir, el modo en que algo es designado desde afuera, desde alguien que tiene un discurso autorizado pero nunca va a poder tener la experiencia, y la autodesignación, la manera en que podemos individual y colectivamente referir cierta experiencia que son solo propias de un colectivo. Me interesa eso porque en lo que vamos a ver, mi interés es que alentar un paso político que me parece muy relevante, que es el paso de la heterodesignación a la autodesignación. Es un paso que se ha dado con la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género marca que la identidad es la identidad autopercibida por el sujeto. Previamente a la Ley de Identidad de Género, la identidad era asignada por los peritos, médico y psiquiatra que el juez ponía para decir si el sujeto tenía o no la identidad de género que decía tener. Era patologizada porque había que argumentar disforia de género y era tercerizado el punto de vista con respecto a ese cuerpo. ¿Qué era esa identidad? Lo decía un discurso científico autorizado, dos discursos, el psiquiátrico y el médico. La Ley de Identidad de Género hace un giro copernicano. Pone en la periferia lo que estaba en el centro y en el centro lo que estaba en la periferia. En el centro se va a poner el sujeto con sus derechos y su autopercepción. No va a haber patologización y no va a haber peritaje. La demanda es una demanda que no pasa por la justicia, es una demanda de tipo administrativo. Es un cambio enorme. Las mujeres no hemos obtenido ese cambio. Así que yo creo que todavía ese paso a la autodesignación y a la defensa de nuestros derechos en primera persona es un trabajo por hacer. Una cosa que me interesa también en esta pintura es el punto de vista. El punto de vista, ¿desde dónde está vista esta mujer? Desde arriba. La idea de la visión omnisciente. La visión omnisciente es la visión de Dios. Cuando la medicina deja de ser teológica, cuando la ciencia aparece como ciencia experimental en la modernidad y se abandona la relación entre religión y ciencia, en ese desgarro había que reemplazar la mirada de Dios, que era la garante de la verdad. Y reemplazar la mirada de Dios es lograr una mirada lo más parecida posible a lo omnisciente. La mirada omnisciente es una mirada desde ningún lugar, una mirada que no tiene perspectiva, porque perspectiva tiene la mirada humana, es una mirada donde vemos unos aspectos sí y otros no, porque vemos en una perspectiva. Dios, al ser omnisciente, ver todo simultáneamente al mismo tiempo desde todas perspectivas posibles. Entonces, ¿cómo llegamos a algo que logre abarcar lo más parecido a la mirada omnisciente? Mediante la neutralización de la subjetividad. Neutralizo al sujeto y solo dejo aquello que es observado en la realidad como si fuera visto por un ojo reemplazable por cualquier otro. El ideal de científico moderno es un sujeto neutral que deja aparte todo lo que sea idiosincrático y propio de su subjetividad, sus preferencias, sus emociones, sus deseos, sus puntos de vista, sus intereses, y simplemente describe lo que ve neutralizándose como sujeto. Esto es algo totalmente discutido por la epistemología feminista desde hace 30 años. Yo lo enseño en este momento en un seminario y pueden leer, ponen epistemología feminista Diana Mafia y le van a salir muchas cosas con respecto a esto. Pero el ideal sigue siendo el mismo, como lo es el ideal del juez. Una persona neutral, una persona que no se compromete, una persona que no pone en juego la empatía, la subjetividad, las emociones, sino que juzga objetivamente. La idea de la objetividad como antagónica con la subjetividad es propio de este punto de vista de la neutralidad. Y la manera de lograr ese punto de vista omnisciente es mediante la intersubjetividad. La intersubjetividad implica todos los sujetos se neutralizan, pero cada uno de ellos describe lo que ve y entonces se va conformando como una especie de modelo de perspectiva omnisciente. Esa es la mirada desde arriba, la mirada de quien se ha neutralizado y sabe todo. Esa es la mirada de la ciencia, por lo tanto no se acusa a un sujeto de decirme cómo soy. Es un saber que está por encima de cualquier sujeto y que al ser objetivo desmiente la perspectiva personal.
Ahora, si ese saber, como el de la medicina, ha sido conformado exclusivamente desde una mirada masculina, y si yo soy la que tiene el cuerpo que va a parir, y me desajusto con respecto, digamos, no encajo perfectamente en lo que el discurso dice, el problema, como el discurso es omnisciente, es perfecto, es objetivo, el problema es mío como individuo, como persona. Yo soy la que no encaja. Yo soy la que está fuera de la condición de sujeto, tal como el sujeto es descrito por esa disciplina. Entonces, la errática, la abyecta, es la mujer, no es el discurso. El discurso es un discurso supuestamente objetivo, neutral, etcétera, desprovisto de emociones. Me interesa mucho pensar en esta idea de la neutralización del punto de vista y sobre todo de la enajenación del punto de vista de las mujeres, porque en la conformación de la ciencia no hemos estado presentes. Entonces es toda una aventura presuntamente humana, pero ha sido una aventura masculina. No solo masculina, porque hay varones hegemónicos y varones subalternos. Y muchos varones subalternos han estado fuera de la conformación también de estas miradas, ¿no? Varones pobres, o indígenas, o negros, o niños, o ancianos, o discapacitados, homosexuales. Hay muchos varones subalternizados por muchísimas condiciones. Entonces no es que sea la mirada de todos los varones, es la mirada del varón hegemónico, la mirada del andrós, del sujeto poderoso. Por eso hablamos de androcentrismo más que de sexismo. Acá tenemos, esto se llama El origen de la vida, es un cuadro de Courbet que tenía Lacan en su estudio, era un cuadro que él admiraba mucho. Supongo que porque la perspectiva que podía tener era la perspectiva de él sobre ese cuerpo. Imagínense un dominio de perspectiva sobre un cuerpo desnudo de mujer de esa manera. Ven que ella tiene recogida la ropa sobre su cuerpo. Ella está exponiendo sus genitales, pero sus genitales no están vistos desde la perspectiva de una mujer. Están vistos desde la perspectiva del hombre que lo pintó y el hombre que poseía el cuadro. Esa enajenación del punto de vista es a la que me refiero. ¿De quién son los genitales de las mujeres? Acá tenemos, hubo una experiencia que es una experiencia que me parece maravillosa, que fue una exposición que hubo. Acá pasa algo raro con la ubicación de la imagen. A ver, ahí va. Estoy muy tecno hoy. Hubo una exposición en el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires que se llamó Autorretratos, que era una convocatoria que se hizo a 300 artistas mujeres para que hagan sus retratos, sus autorretratos. Cuando uno piensa en un autorretrato, ¿qué piensa? Piensa en la cara, ¿no? Una cara, ¿cómo se hace un autorretrato? ¿Cómo hago para pintar mi autorretrato? Me miro al espejo, es decir, me miro como si me viera en tercera persona. Lo que hago es, en el espejo, me miro como otro me ve. Me miro en tercera persona y me dibujo en tercera persona. Me dibujo lo más parecida posible, o lo más parecido posible, a un tercero que me estuviera viendo. Por eso me reconocen en un autorretrato. Lo curioso es que en esta convocatoria de autorretratos las mujeres respondieron representándose. Representar quiere decir traer a la presencia, representándose de formas muy distintas a esta de mirarse al espejo y pintarse. Había algunos autorretratos convencionales, pero muchos no eran así. Fíjense, este autorretrato, elegí 3 que me parecieron interesantes, ¿no?, para reflexionar. Este es un ojo, y la manera de presentarlo era de un artista visual, diciendo que a la vez era un ojo que miraba y que era mirado. Y lo que ponía en juego era la reversibilidad de la mirada. La posibilidad de que el ojo que ve sea también el ojo visto. Que ese ojo que me ve, ese ojo autorizado, ese ojo patriarcal que me ve, a la vez es un ojo que es visto. Y que yo también puedo juzgar, puedo medir, puedo evaluar. Hay un artículo muy interesante de una filósofa que se llama Gayatri Spivak, que se llama ¿Puede hablar el subalterno? Es decir, tenemos un lenguaje que es el lenguaje del amo, porque es el lenguaje de quien domina para lo que el que domina necesita. Quien domina no necesita otro lenguaje que ese, pero quien está subordinado necesita hablar el lenguaje del amo para poder sobrevivir. Ahora, a la vez, maneja otro lenguaje que es el lenguaje de los subalternos. Los subalternos pueden hablar entre sí en otro lenguaje que el amo no necesita conocer porque tiene dominio, pero a la vez
tiene que hablar el lenguaje del amo para poder sobrevivir en ese lugar donde el amo tiene poder. Esto tiene una repercusión en el lenguaje que manejamos las mujeres. Las mujeres manejamos un lenguaje también muchas veces androcéntrico y patriarcal. Nuestro modo de hablar muchas veces refleja valores que no deberían ser los que hemos reflexionado y queremos promover, y sin embargo los usamos, sin ir más lejos, en los insultos. Les aviso porque esto de la brujería puede venir denso, ¿no? Entonces, en esos polizones ideológicos que habitan el lenguaje, por un lado nos hablamos, pero nos hablamos con una herramienta que es una herramienta del amo. No nos referimos a nosotras mismas con nuestra propia experiencia y nuestro propio lenguaje. Por un lado hay una ganancia de poder en el amo porque puede imponer su lenguaje, pero por otro lado hay una pobreza epistémica porque quien está subordinado tiene la capacidad a la vez de hablar el lenguaje del amo y hablar otros lenguajes. Y esta riqueza epistémica es algo que podemos usar a favor de describir y construir otros mundos. Acá tenemos otro de los cuadros, es la ventana de una burka, ¿ven? Entonces, acá la presentación era, ¿qué ves por esa ventana? ¿Esa burka me aísla a mí del mundo? ¿Qué es lo que yo veo a través de la burka? Es decir, de aquello con lo cual me cubrís para aislarme. ¿Qué es lo que veo yo a través de la burka? ¿Y qué es lo que vos ves de mí a través de la burka? Nuevamente la reversibilidad de la mirada, ¿no? El revestirme de algo que no soy, el tratar de neutralizarme, de aislarme con una semiotización de los cuerpos, con una cobertura ideológica o semántica sobre los cuerpos, a la vez me hace verme solamente a través de esa investidura. Lo que yo puedo ver probablemente desde adentro tiene un rasgo de rebeldía, tiene un rasgo de posibilidad de salir de ese encierro, porque lo que se ve de adentro de la burka es más que lo que se ve desde afuera hacia adentro, ¿no? Y este otro, que me parece muy hermoso, es un maracuyá, ¿no? Una pasionaria. Es una pintora que es litoraleña y entonces ella se representa como una flor dentro de un ámbito natural, flotando en el agua del Paraná. Y ven que hay una serie de nombres alrededor porque ella se ve trayendo a la presencia esta cuestión de la representación, como traigo a la presencia mi propia representación, pero también ella trae los nombres de sus compañeros muertos. Ella había participado en la guerrilla y había perdido muchos compañeros en la dictadura, y entonces los trae a la presencia en esta representación de sí misma. Ella se ve como parte de la naturaleza, una parte idiosincrática de la naturaleza del litoral, en el medio del agua que era su paisaje también idiosincrático, trayendo a la presencia a esos compañeros que están desaparecidos. Y eso nos habla de las representaciones relacionales, de qué manera muchas veces para las mujeres la manera de definirse no es una manera aislada, singular, individual, sino una manera relacional. Me defino por si tengo hijos, por si tengo pareja, por si tengo hermanos o hermanas. Cuando hablo con otras mujeres les pregunto si tienen hijos, si tienen parejas. La manera de definirse relacionalmente es algo propio del discurso de mujeres. Me pareció que también era un autorretrato interesante para revelar eso. Entonces, la invitación con estos autorretratos, que son como una rebeldía con respecto a la mirada en tercera persona, es poder pensar de qué manera nos definiríamos como sujetos, trabajar por esos nuevos lenguajes y esas nuevas maneras de definirnos para no ser solamente objetos del derecho, sino también sujetos de su ejercicio. Gracias. Ahí está, gracias. Gracias, Diana. En nombre del colegio te entrego, este es el certificado por haber participado como expositora de Congreso. Te agradezco nuevamente tu participación, el aporte que has hecho en este Congreso, que hoy termina en su primer día, y mañana, antes que se vayan todos, les recuerdo, a las 9:30 tenemos también en este mismo auditorio a la doctora María del Carmen Falgo,
la Procuradora de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, quien va a hablar del Ministerio Público y Violencia contra las Mujeres, intervención y desafíos. Nos va a contar un poco desde el Ministerio, desde el organismo que ella representa, cuál es la tarea que se viene haciendo. Nuevamente gracias por haber venido al colegio, Diana. Espero que sea la primera de otras tantas participaciones. Y bueno, nos encontramos entonces mañana, 9:30 acá, para continuar en este Congreso Nacional de Género Diversas Miradas. Gracias.